11 de la mañana con 16 minutos en todo el país, estamos en vivo y recibimos a nuestro invitado que nos va a hablar de un libro que habla de un jugador de fútbol, pero que no es un libro de fútbol. Estábamos justamente intercambiando esas ideas. Hablamos de Mauricio Bergstein, que es licenciado en Economía y Psicología. Bienvenido a la mañana del 11. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, el libro se llama 50 días de gloria, José Leandro Andrade en Colombes. Hablamos de la maravilla negra, como decíamos hoy más temprano, campeón del mundo en el 24, en el 28 y en el 30. Un personaje cautivante que tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque del auge y de la fama y de la gloria a la decadencia total. Sí, Andrade pasó de la nada a la gloria en un segundo y en muy poco tiempo decayó de la gloria a la nada. ¿Son esos 50 días? Esos 50 días. Y efectivamente él en París logró, digamos, no solamente un triunfo desde el punto de vista deportivo, no solamente se consagró como el mejor futbolista del torneo y por lo tanto como él fue el primer torneo internacional, fue la primera figura del fútbol mundial. De hecho, hoy en el Museo de la FIFA en Suiza, en los 50 mejores jugadores del siglo XX, el único uruguayo que aparece es Andrade, para que tengas una idea de la dimensión que tuvo en su momento. Y bueno, tocó la gloria también fuera de la cancha de fútbol, ¿verdad? Se convirtió en una especie de dandy de la noche parisina de aquellos años. Volvió, siempre te queda la duda por qué volvió a Uruguay. Bueno, siguió, pero ya no tuvo, digamos, había tocado el cenit, lo había tocado en París. Comenzó un lento descenso y bueno, después, en 1957, si no recuerdo mal, murió en las peores condiciones. ¿Cómo se puede explicar eso que tan rápidamente? Porque muchas veces el mundo del fútbol es engañoso, son muchas luminarias, muchos flashes, pero que es muy efímero. Mientras dura la fama, que por lo general es poco tiempo, está todo bien, y después la bancarrota nadie se acuerda. Pero ¿cómo se puede explicar tan rápido, ¿no? Porque 50 días de la gloria Sí, a la fue miseria. fugaz, fue una Sí. fugaz. Es difícil de explicarlo, la verdad que es difícil de explicarlo. Una razón que lo primero que uno podría pensar es, nadie está preparado para, si venís de un conventillo, como era el caso de Andrade, incluso aunque no vengas de un conventillo, pero tengas la formación que tengas, conocer una fama rutilante en un periodo tan corto de tiempo, pensá que en el caso de Andrade, él era hijo de un esclavo fugitivo, alguien que se había escapado del Brasil, ¿verdad? Era medio brujo, curandero, mago. Imagínate la impronta africana que debía de traer Andrade. Llega a Francia, descubre en Francia que, por ejemplo, todo el racismo y la discriminación que tenía en Montevideo en aquel momento se fumó. Él había tenido una affair con una mujer blanca, había sido un desastre, había terminado muy mal. Llega a Francia y, bueno, ve parejas mixtas, ¿verdad? Fue como un romper amarras y lanzarte al mar. Lo que pasa que, bueno, un día volvió y acá volvés a lo que estaba antes. Y de alguna manera tampoco el medio, y menos el de aquel momento, tenía elementos como para, bueno, encauzar a semejante personaje. Porque además él, su propia personalidad, tampoco lo ayudaba, ¿verdad? Era de alguna manera, tú podías decir, bueno, le ha pasado a tantos futbolistas que tocan la gloria y después cuando el foco los abandona, dejan de estar en la mira del público y de la crítica y del mundo del fútbol. Bueno, algunos no lo soportan y languidecen muy mal. Claro, además hay que ubicarnos, como señalaba recién, estamos hablando de hace un siglo, 100 años literalmente, 100 años, sí. donde la realidad, desde todo punto de vista, era capaz que hasta muchos inconcebible, ¿no? Inimaginable. Sí, vos pensás que cuando fueron a 1924 a jugar a Francia, hicieron una gira previa por España. Era la primera vez que un cuadro, ya sea una selección o un equipo sudamericano, jugaba en Europa al fútbol. Nunca habían venido cuadros europeos a jugar acá, pero nunca habíamos ido a jugar allá. Era la primera vez que vieron un negro jugar al fútbol. ¿Bien? En esa gira por España jugaban por casa y comida. Para que veas lo que era el fútbol aquel entonces. Jugaban por casa y comida. O sea, estaban obligados a ganar, porque si ganaban iban a recibir una invitación para jugar en otro lugar, se iba a sacar un cachet X que les iba a permitir subsistir hasta el próximo partido. O sea, si llegabas a perder y tenías una mala prensa, nadie te invitaba a jugar y la gira
no era una gira preestablecida con fecha, jugabas un partido y después veías qué pasaba. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Ahora, me quedé pensando que está bien, son 100 años, pero a su vez, como dice el tango, 100 años no es nada, ¿no? La diferencia de la realidad del fútbol de hoy, donde estamos hablando de cifras que son, yo siempre hablo del exoplaneta fútbol, ¿no? Porque realmente está disociado de la realidad de la humanidad absolutamente. Totalmente. Y que también ha cambiado la naturaleza del fútbol. Sin duda. Tú sabes que, justo conversando con un colega tuyo hace poco, yo le comentaba que el fútbol que tú ves hoy, súper profesionalizado, fuera de todo contexto, la cantidad de dinero que maneja la industria en la que se ha convertido, ese fútbol nació en Colombes en 1924. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces el presidente de la FIFA era Jules Rimet, que fue presidente de la FIFA hasta los años 50. Y él además era dirigente del Comité Olímpico Internacional al mismo tiempo. Él quería profesionalizar el fútbol. Este fútbol que vos ves hoy, este tipo lo vio hace 100 años, pero no estaba seguro si el fútbol efectivamente se iba a convertir en el deporte de masas del siglo XX. Entonces, ¿qué hizo? En 1924 hizo que la competencia de fútbol, y creo que la de rugby y algún otro deporte más, se llevase a cabo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, dentro del marco de los Juegos Olímpicos, pero antes, porque lo que quería era medir la fuerza de atracción que podía tener el fútbol en comparación con el ciclismo, el boxeo, el atletismo, el esgrima, o sea, los deportes que podrían llegar a convertirse en deportes de masas. No se sabía en 1924, no era el fútbol, la propaganda y la importancia que tiene el fútbol hoy. Se da cuenta porque, por ejemplo, para la final, fue la primera vez que un partido de fútbol congregó a 50.000 personas. Un par de miles se quedaron afuera. Digamos, la efervescencia de la gente, cómo la gente siguió los partidos. Se dio cuenta que ahí había algo. O sea, el gran triunfo de 1924, además de Uruguay, es el propio fútbol. Porque a partir de ahí, este individuo se da cuenta que lo tiene que sacar de los Juegos Olímpicos. Vuelve a probar en 1928, pone de vicepresidente de la FIFA a un uruguayo, pensaba hoy, un uruguayo vicepresidente de FIFA, pone a un uruguayo como vicepresidente de FIFA, doctor Buero, que había trabajado, digamos, para inscribir a Uruguay a la AUF en la FIFA antes de 1924, y esa es la razón por la cual Uruguay fue a jugar a 1924, y lo convence para que Uruguay sea a cargo del Mundial del 30. Y bueno, y a partir de ahí, ese es el embrión del fútbol de hoy. ¿Y qué pasa cuando Uruguay logra el título del 24, el del 28 y también el del 30? Ahí dicen, bueno, un tapado que no conocíamos. Sí, bueno, Uruguay se destapó en 1924. Cuando llegó a París, nadie sabía por qué Uruguay estaba ahí. De hecho, la prensa se cuestionaba, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? Indios, goleadoras, en fin. De hecho, un periodista curioso quiso saber quiénes son y fue a la concentración de Uruguay. Y los uruguayos sabían que este individuo, un periodista, los estaba mirando y que probablemente iba a hacer una nota. La leyenda dice que deliberadamente cometieron todo tipo de torpezas con la pelota, jugaban mal, cometían errores, etc. Yo pienso que en realidad lo que pasó fue que ese día no le salió una, porque tampoco es que te salen todas bien siempre. Lo cierto es que el periodista, 2 o 3 días después, publicó una nota preguntándose, bueno, ¿a qué habían venido? Aparte, tú jugabas el primer partido, en el caso de Uruguay, y si perdías se tenía que volver. Van a jugar un partido, hicieron un viaje de 25 días, van a perder por una goleada impresionante y se van a tener que volver. ¿A qué vinieron? Bueno, Uruguay jugó el primer partido con Yugoslavia, el partido salió 7-0. Prácticamente no fue nadie a verlos, había 1.500 espectadores. Cuando se transmite la noticia, los medios pensaron que fue al revés, que estuvo mal transmitida la noticia. Yugoslavia le ganó a Uruguay 7-0. No, Uruguay le ganó 7-0 a Yugoslavia. Bueno, ¿quiénes son? Y ahí empezó. Bueno, después les tocó jugar contra Estados Unidos. Uruguay le ganó 3-0. Ya fueron un poco más de personas a verlo. El tercer partido era con Francia, que era el locatario. Y además uno de los favoritos a ganar. Ahí sucedió que Uruguay
para ganarse un poco la simpatía del público francés, fue a rendir homenaje al Arco del Triunfo, a la tumba del soldado desconocido, porque la Gran Guerra había terminado hace poco. Uruguay salió a la cancha con una bandera de Francia. Se estilaba mucho acá salir con la bandera del otro equipo, pero en Europa era algo que no se conocía. Antes del partido Uruguay pidió hacer un minuto de silencio para recordar a los caídos en la guerra. Tanta caballerosidad. Generó un clima muy favorable. Muy favorable. Tanta caballerosidad llegó al punto tal de que Francia, que le tocaba jugar con su camiseta azul, pero como Uruguay juega con la celeste podía confundirse y tenía la prioridad por ser locatario, Francia caballerosamente aceptó tirar una monedita. Y Uruguay ganó, o sea, Francia tuvo que jugar con una camiseta creo que blanca o roja, no recuerdo, y Uruguay jugó con la celeste. Se le ganó a Francia 5-1. Después vino la semifinal con Holanda, que fue el único partido en que Uruguay realmente pasó a premios, y la final se la ganó a Suiza 3-0. O sea que arrasó, porque ganarle al local 5-1, no sé, ahí dejó a todo el mundo desconcertado. Venía de una gira de 5 o 6 partidos, que los había ganado todos al hilo, y venía de ganar el Campeonato Sudamericano a finales del 23, que también ganó todos los partidos. O sea, hacía muchos meses que Uruguay no empataba un partido. Ya no te digo perder. Ya desde aquel entonces estaba la Garra Charrúa y esa cantera de jugadores. La cantera de jugadores, indudablemente que sí, porque ¿por qué Uruguay fue a jugar a 1924? Cuando nunca ningún cuadro, ni brasilero, ni argentinos, ¿no?, habían jugado en Europa. ¿Cómo es que Uruguay inaugura el jugar en Europa? Lo que sucedió fue que en el año previo hubo un cisma en el fútbol uruguayo. La Asociación Uruguaya de Fútbol, algunos cuadros de la Asociación Uruguaya de Fútbol se desgajaron de la Asociación Uruguaya de Fútbol y fundaron la Federación Uruguaya de Fútbol. Y eran como dos planetas girando en el espacio, pero que no se tocaban. Cada una tenía sus jugadores, cada una tenía su propio calendario, sus propios jueces, sus propias canchas, su propio reglamento. Eran archienemigas, se trataban de deslegitimar una a la otra. ¿Qué hizo la AUF para que el mundo la considerase el legítimo representante del fútbol uruguayo? Inscribir a Uruguay en la FIFA. Y empezó siendo un trámite reservado. Entonces la FIFA le exigió a Uruguay ciertos requisitos. Uno de ellos era, bueno, tenés que tener algún credenciales triunfadoras. Tenés que, bueno, se va a jugar el Campeonato Sudamericano del 23 en Montevideo, gánenlo. Ahí fue cuando Narancio, que era el presidente de la UF, le dijo a los jugadores que no estaban al tanto de todas estas negociaciones que iban por atrás: si ganan el Sudamericano del 23, el año que viene los llevo a jugar los Juegos Olímpicos. Imagínate ese aliciente para los jugadores, que ¿no? fue Colombia del 24. Colombia del 24. Los llevó a jugar los Juegos Olímpicos del 24. Y ganaron. Uruguay fue registrado en la FIFA y eso le permitió, aparte la FIFA solo registraba una entidad por país. Igual aquel problema siguió durante bastante tiempo, incluso después del 24, cada federación, la federación por un lado y la asociación por el otro, cada una con su torneo. Lo que pasa es que Nacional está de un lado, Peñarol del otro, y es lo mismo que vos formes una selección y Cavani y Suárez no pueden ir porque están en la liga opuesta. Eso fue una gran oportunidad para jugadores como Andrade, Nasasi, Petrón, etcétera, que no los conocía nadie. Hubo que improvisar un cuadro, porque no te prestaban los otros. La estrella del fútbol uruguayo era Piendivene, que jugaba en Peñarol, o sea, no podía participar en esto. Digamos, los simpatizantes del fútbol uruguayo estaban muy descontentos con esto, que hacemos una selección y hay jugadores que no pueden ir. Hay un problema político por detrás, porque el presidente de la asociación era uno, el de la federación era otro, competían políticamente, bueno. Historias que se repiten un siglo después, quizá más encarnizadas y mucho más despiadadas, ¿no? Con intereses creados muchísimo más poderosos, pero evidentemente esto es de larga data. Y después viene toda la historia de validar el 24 y el 28 como campeonatos mundiales. Sí, el del 24 se consideraría un mundial de fútbol por algunas razones. La primera es que participaron selecciones de todos los continentes, que era uno de los requisitos que tenía la FIFA para considerar un torneo campeonato del mundo. Porque en los estatutos de la FIFA se creó a principios de siglo, establecía que uno de los cometidos que tenía la FIFA era organizar un torneo mundial de fútbol. Y este es el ente que iba a organizar el fútbol a nivel mundial. Pero bueno, no era tan fácil, ¿no? Lo iban a organizar. Y ese era un requisito que ponía la FIFA para
que se considere campeonato mundial. Otro era que la prensa lo considerara así. Y si tú miras la prensa del momento, por ejemplo en Francia se habla de campeonato mundial de los Juegos Olímpicos, o algo por el estilo, que sea considerado de esa forma. Y bueno, tiene una serie de requisitos que en 1924 ya fue la primera vez que los cumplió. Por eso Uruguay juega con las 4 estrellas. Pero, por ejemplo, en 1920 los Juegos Olímpicos se realizaron en Bélgica. Y Bélgica salió campeón. Pero Bélgica no puede jugar con una estrellita. ¿Por qué el del 20 no se considera campeonato mundial y el del 24 sí? Porque no participaron de todos los continentes. Por ejemplo, exactamente. Qué locura, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que es hoy Uruguay, respetado, en algunos casos, bueno, sorprendente, ¿no? Un Uruguay que siempre da mucho que hablar y que además, bueno, obviamente que genera estrellas del fútbol a nivel internacional. Ahora, el fútbol también se ha transformado, desde el día uno ha sido un deporte de masas, un deporte popular, y a lo largo de los años ha habido la aparición de otros deportes que han tenido mucho vigor y mucha trascendencia y mucha difusión, pero el fútbol sigue siendo el número uno. Lejos, lejos. Efectivamente, Rimet hizo Sí, un un cálculo visionario, ¿no? acertado. Dijo, este va a ser el deporte. Yo por eso en el libro incluso lo cuento. Cuando él ve en la final que la gente arroja sus sombreros a la cancha, hay como una efervescencia que nunca se había visto para un evento deportivo en la era moderna, digamos. Acá pasa algo. Va a hablar con Nasasi, Uruguay salió campeón, no había director técnico en aquella época, el capitán era el que armaba el cuadro, ¿verdad? Va a hablar con Nasasi y entre los dos, él quería agasajar al público. Entonces se le ocurrió, ¿por qué Surgió la vuelta olímpica. no caminan alrededor de la cancha saludando a la gente? Y Nasasi parece que le dijo, está bárbaro, me parece bien, que los suizos caminen con nosotros. O sea, caminaba Uruguay y atrás iba caminando Suiza, que habían perdido 3-0. Y los dos caminaron alrededor de la... Y bueno, ahí, a partir de ahí el fútbol despegó. El gran triunfador de 1924, yo esto en el libro lo enfatizo mucho, especialmente en la primera parte donde trato de explicar por qué Uruguay fue a jugar, ¿verdad? Y cómo fue realmente el conflicto que había y cómo funcionaba y demás. Y bueno, el gran triunfador también fue el fútbol. Sin duda, y acá el epicentro de este libro, obviamente, es José Leandro Andrade, esta maravilla negra, tuvo varios apodos, ¿no? Sí, el Le Merveille Noir le llamaban en Claro. Francia. Y que fue, bueno, un dandy en París y que terminó, me decías, solo, loco, Ciego, pobre, pobre, ciego. un asilo, olvidado incluso por su familia. Yo conversando con la hija de él, ella misma me dijo que ella no lo iba a ver. Que estaba, o sea, había quedado, tenía una relación muy ambivalente con su padre y murió hace muy poquito la hija de Andrade, ¿eh? Murió hace 2-3 meses. Con 90 y... Sí, 90 y pico. largos, sí. Cuando yo la visité hace 2-3 años, estaba perfectamente lúcida, ¿no? Y tenía un recuerdo, sí, de su padre muy claro en algunas cosas. Me contó algunas anécdotas realmente increíbles de Andrade, increíbles, ¿no? Por ejemplo, una es que él ya retirado, lo invitaron a un ágape de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Él ya había empezado a tomar, ¿verdad? Y bueno, ya estaba medio entonado y demás. Conversando con unas personas, vuelca su copa de vino en un traje de la persona que estaba al lado de él, un traje claro además, un desastre de novela, hacía unos desparpajos de novela. A los 3 días alguien le cuenta, mirá, vos ya no te acordás, pero hace 3 días al señor tal y tal le arruinaste el traje, fue un escándalo total, te mandaste otra más de las tuyas, no sé qué. Andrade averigua quién es esta persona a la cual le había dañado el traje, se presenta en su casa, la persona lo recibe y le dice, mire, vengo a pedir disculpas porque el otro día estaba un poco tomado y le arruiné el traje y la verdad que me siento muy mal por eso y usted sabe que a mí me gusta tomar. Andrade era una figura conocida, ¿no? Bueno, Andrade, olvídese, ya pasó, ya está. Bueno, usted sabe que yo ya no tengo muchas cosas, pero acá tengo un jarrón de Sebrés que me lo dieron cuando salí campeón olímpico en el 24. Supongo que algún valor debe de tener. Yo se lo quiero dejar. No, Andrade, esto tiene mucho valor y se lo dieron a usted como medalla o como trofeo. No, pero yo se lo quiero, es lo único que me queda, pero se lo quiero dejar.
No, pero fíjese, esto es muy importante, ¿no? Se lo quiero dejar. El arquitecto era un arquitecto, lo aceptó y se lo quedó. Andrade no tenía ya nada, y se lo quedó. Algo que lo podía vender. En aquella época se empeñaban las cosas, ¿no? Muchos años después, Dante Yoko, que fue presidente nacional, conocía al arquitecto. El arquitecto muere y él sabe que el jarrón lo tiene, y bueno, hizo las gestiones y demás para que el jarrón, después el jarrón pasó a estar en la sede nacional en 8 de octubre y creo que ahora está en el Parque Central. Pero para que te veas la personalidad de Andrade, ¿no? Qué imponente, ¿no? Andrade, por ejemplo, cuando volvió de Francia, la colectividad afrodescendiente le hizo un homenaje. Mirá que era una colectividad muy pobre, que a través de colectas a todo trapo y toda la colectividad trabajando, no sé, consiguieron un salón, un catering, todo por lo más alto nivel. Andrade no fue. Los clavó el día del evento. Y bueno, se discute mucho si en realidad por qué no fue, si estaba borracho y se olvidó, si en realidad fue un desplante, si en realidad le hacían un homenaje a la madre y él ese día se fue para Salto. En ese caso, ¿por qué no avisó? Pero bueno, era la personalidad de Andrade, ¿no? Bueno, ustedes que seguramente han quedado cautivados con este libro y con los cuentos de Mauricio, van a poder asistir hoy a las 19:30 horas en Los Notables, en el Hotel Barradas, allí en la avenida Río Branco, parada 9 de la avenida Francia, donde con entrada libre se va a estar presentando este libro. Me quedé pensando en la situación en la que terminó Andrade y me acuerdo de Guilla, me acuerdo de Obdulio Varela, pero sobre todo Guilla, que incluso se pensó en que habían ellos tomaron la decisión de vender sus medallas porque no podían subsistir. Como que una cuestión de ingratitud también con quienes tanta gloria le dieron al país, ¿no? Exactamente. Mira, yo le pregunté por la medalla a la hija de Andrade. ¿No tiene algún objeto? Me dijo, no, mira, nosotros empeñamos la medalla del 28. La del 24 no sé lo que pasó, pero la del 28 la empeñamos. Y muchos años después quisimos recuperarla. Y fuimos al que la había comprado a ver si nos la quería revender por lo menos al mismo precio que él, y no quiso. Y no hubo caso. Y ella me contó que, bueno, vivió en una casa muy humilde y demás, pero que creo que fue en la primera administración de Sanguinetti, no recuerdo cuándo, que se les dio a los descendientes de 1924, 28 y 30 una pensión. Bueno, por lo menos para mancillar un poco, ¿no? Y salvar el honor de esa gente. Mauricio, muchas gracias, un gusto conversar contigo. No, al contrario, un gran placer. Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa, 11:39, ya volvemos.